con más de 33 kilómetros de estanterías, la mayoría de ellas bajo tierra en un búnker de hormigón armado de 2 pisos y a prueba de fuego. El Vaticano guarda más de 1000 años de la historia del hombre y de todas partes del mundo en más de 1.600.000 documentos antiguos y modernos, además de objetos de arte y piezas históricas de gran relevancia. En cuanto a los documentos, hablamos de libros con más de 12 siglos, cartas personales de figuras influyentes, pergaminos, códices y manuscritos de los momentos de mayor importancia histórica, como el Codex Vaticanus, uno de los manuscritos griegos de la Biblia más antiguos, las cartas de reyes antes de su ejecución, confesiones y crímenes nazis, actas de juicios a los templarios, notas de juicios contra pensadores como Galileo Galilei. Lo cierto es que el Vaticano esconde información que ha estado ocultando al mundo durante más de 1000 años, desatando un sinfín de teorías conspirativas. ¿Por qué el Vaticano lo ha estado haciendo? Hoy te daremos la respuesta, además de contarte todo sobre los documentos más importantes de la historia que mantiene en su poder. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Napoleón robó los archivos al Vaticano. A finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte había conquistado los estados de Italia y una de sus demandas fue exigirle al Papa que, como parte de su rendición a la República Francesa, entregase cuadros, estatuas, manuscritos y otros objetos de gran valor. Por supuesto, todo sería seleccionado por agentes franceses. Todo esto sería parte del Tratado de Tolentino en 1797, el cual, entre muchas cosas, dio como resultado la entrega de muchas obras en poder del Vaticano. Pero el asunto escalaría todavía más, y es que cuando Napoleón ya era emperador, ordenó el traslado del archivo completo de Santa Sede a París en 1810. Según registros, a partir de febrero de ese año, alrededor de 3.239 cajas o cestos saldrían de Roma directamente hacia la capital francesa. Sin embargo, se cree que muchos documentos importantes nunca salieron del Vaticano, o al menos no hacia París. 2. Devolución incompleta de los archivos. Por suerte para el Vaticano, luego de que Napoleón fuera derrotado en la batalla de Waterloo, a Francia no le quedó de otra que responder a la solicitud de la entidad religiosa y devolver los archivos. Aunque, como era de esperar, los franceses no se la pondrían tan fácil a los hombres de sótano. Es decir, las cajas estaban en París, tenían que buscarlas por sus propios medios. Así que los funcionarios del clero no tuvieron más opción que vender algunos trozos de material y obras de arte para conseguir dinero y poder financiar el transporte. Se estima que entre una cuarta parte y un tercio de los archivos no fueron incluidos en los documentos devueltos. 3. Actas de los juicios contra los caballeros templarios. Los caballeros templarios gozaron de una gran vida durante las cruzadas. Tenían prestigio, riquezas y privilegios demasiado amplios, lo que eventualmente terminó convirtiéndose en un lastre para la Iglesia. Y Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, tenía un especial interés en ellos. Quería quitarles todas las enormes riquezas que habían acumulado utilizando la fuerza. Lo cierto es que los templarios no eran muy populares, si habían ganado el odio de muchos. Así que Felipe IV aprovechó que la situación estaba a favor de sus planes, y el 13 de octubre de 1307 ordenó el arresto de todos y cada uno de los caballeros templarios, quienes pasaron de ser perseguidores y saqueadores a prisioneros que lo perdían todo. Fueron torturados hasta hacerlos declararse de todos sus delitos, para finalmente terminar muriendo en la hoguera. El juicio duró algunos años, en los que se documentaron numerosas actas y luego fueron guardadas por el Vaticano en sus archivos, donde continúan a resguardo. De acuerdo, ahora vamos a conocer un poco sobre los inicios de los archivos secretos del Vaticano. 4. Santo Scrinium. La Iglesia Católica ya contaba con una colección de documentos oficiales de tamaño considerable durante el primer siglo del cristianismo, al cual denominaban el Salto Scrinium o el Chartarium. Por supuesto, la manera en la que se gestionaba era totalmente diferente. Por ejemplo, inicialmente esta colección de documentos que iba en crecimiento siempre solía llevarse junto con el Papa, en caso de que tuviese que viajar. ¿Y qué Papa no viajaba seguido? Ninguno. Así que como el Papa viajaba mucho, los registros también lo hacían, lo que provocaba que se deteriorasen y que otros se perdieran. Aunque afortunadamente el conocimiento de la mayoría de estos documentos extraviados o dañados fueron replicados en nuevos. 5.
Crecimiento del archivo secreto. Antes del siglo XI, los archivos oficiales del Vaticano se guardaban en el Palacio de Letrán. En aquellas épocas, esta propiedad era la residencia oficial del Papa. Con la llegada del siglo XI, se establecieron algunos cambios necesarios porque el volumen de los documentos, obras de arte, mapas, cartas y demás tesoros históricos valiosos, así que la Santa Basílica de San Pedro y el Palacio Palantino se convirtieron en lugares para el almacenamiento del Vaticano. Entre los siglos XI y XIII, cuando el Imperio Romano intentó hacerse con los documentos y los papas se trasladaron a Aviñón, también desaparecieron muchos documentos importantes. Durante estas épocas, muchos intentaron reclamar la autoridad sobre los archivos del Vaticano, mientras que los papas Inocencio VII y su sucesor, Gregorio XII, destruyeron archivos deliberadamente en el siglo XIV. Lo cierto es que los archivos secretos del Vaticano siempre fueron de gran interés para muchos a lo largo de los siglos. 6. Fundación del Archivo Vaticano. Una de las maneras de ponerle fin a siglos de disputas por los documentos en poder de la Iglesia Católica, el Papa Paulo V ordenó centralizar todos los archivos en un solo lugar. Así que en el año 1612, finalmente todos los documentos que se encontraban dispersos terminaron en lo que llamaron el Archivo Secreto Vaticano. Aquello se considera como la fundación oficial del Archivo Secreto Vaticano. La realidad es que el Vaticano necesitaba un lugar seguro en donde guardar tantos tesoros acumulados a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, convirtiendo el Archivo Secreto Vaticano en uno de los lugares más interesantes del planeta, incluso hoy. 7. Carta secreta de María Estuardo, reina de Escocia, al Papa Sixto. Los archivos secretos del Vaticano guardan una carta que María Estuardo, la reina de Escocia, le escribió al Papa Sixto en 1587, meses antes de su decapitación programada. María Estuardo había sido proclamada reina de Escocia a los 6 años de edad, después de que su padre, el rey Jacobo V, muriera. Tras los acuerdos de Greenwich, María había sido comprometida en matrimonio con el hijo de Enrique VIII, el heredero del reino de Inglaterra. Sin embargo, Escocia rechazó el compromiso, lo que provocó la invasión de Inglaterra. María Estuardo huyó, pero fue capturada y pasaría prisionera 18 años de su vida, hasta que fue condenada a muerte por Isabel I de Inglaterra, quien la consideraba una amenaza a su reino. ¿Qué contenía la carta? Tras ser revelada al público, se descubrió que María le suplicaba ayuda al Papa Sixto V para que intercediera en su liberación, pero el Papa decidió no interponerse y la ejecución se llevó a cabo. 8. Sumario del juicio a Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un filósofo, astrónomo, poeta y religioso italiano que propuso la idea de que el Sol no era más que otra estrella en el universo y que este último contenía un número infinito de mundos que posiblemente eran habitados por seres inteligentes. Y en los años 1600 no había algo más peligroso que pensar libremente, sobre todo en temas que contradijeran en lo más mínimo a la religión. Así que Giordano fue condenado a morir quemado en la hoguera tras ser declarado culpable de herejía y panteísmo. El Vaticano guarda el sumario del juicio realizado por la Inquisición. 9. Más de 100.000 exorcismos. Aunque en la actualidad se piensa que los exorcismos solo se realizaban en la Edad Media o en las películas de terror, lo cierto es que la Iglesia sigue llevando a cabo estas prácticas. La BBC informó en el 2018 que 250 sacerdotes de todo el mundo fueron recibidos por el Vaticano para un taller anual sobre exorcismos. Gabriele Amort, quien fue el principal exorcista del Vaticano, es quien más tiene documentos relacionados a la lucha contra demonios, ya que desde el 21 de febrero de 1987, cuando realizó su primer combate espiritual, acumuló más de 60.000. Es imposible imaginar todo lo que habrá visto este hombre en particular. 10. Los secretos de Fátima. En 1917 llegó un humilde pueblo portugués, 3 niños, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos, supuestamente tuvieron un encuentro con la Virgen María, y ésta les reveló 3 secretos en forma de profecías durante al menos 6 visiones. El Vaticano se encargó de ocultar los informes de estas profecías durante décadas. Las primeras fueron reveladas en agosto de 1941.
Según los escritos, la primera describía una visión terrorífica sobre el infierno, un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. La segunda se interpretó con la predicción sobre el final de la Primera Guerra Mundial y de que la Segunda Guerra Mundial iniciaría durante el papado de Pío XI. Según Lucía dos Santos, la Virgen dijo: la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Lucía guardó el tercer secreto dentro de un sobre que le entregó al Vaticano 40 años después, en 1957. El entonces Papa Juan Pablo II lo revelaría al público en mayo del 2000, y se cree que hay un cuarto secreto que sigue dentro de los archivos secretos. 11. El Vaticano ayudó a criminales de guerra nazis. Después de que los alemanes fueran derrotados por las fuerzas aliadas y terminara la Segunda Guerra Mundial en Europa, continuaba en Japón. Los criminales de guerra nazis emprendieron su huida, la mayoría para asegurarse de no ser alcanzados por las consecuencias de todo el daño que habían causado. Decidieron buscar refugio en países sudamericanos, siendo Argentina, Brasil y Chile los que más nazis recibieron. Aunque el Vaticano lo ha negado, investigadores de renombre como Gerald Steinascher escribió un libro en el que muestra documentos de viaje que señalan que el Vaticano estuvo ayudando a los nazis a viajar hacia Sudamérica. Steinascher asegura que la Iglesia lo hizo con la intención de revivir el cristianismo europeo y para combatir la influencia creciente de la Unión Soviética y su comunismo. 12. Nota escrita desde la cárcel por María Antonieta. María Antonieta había nacido en Austria y fue obligada a casarse con el heredero de Francia, Luis XVI, lo que prácticamente la condenó a la muerte, porque cuando le tocó reinar Francia junto a Luis XVI, iniciaron tiempos turbulentos que terminaron convirtiéndose en la Revolución Francesa. Cuando la revolución tomó el poder, María Antonieta y Luis XVI tuvieron un juicio en el Tribunal Revolucionario que, sin darles la más mínima oportunidad de defensa, fueron condenados a muerte en la guillotina en 1793. Esto provocó una guerra entre Francia y Austria. María Antonieta, en su rebeldía, se negó a confesarse con el sacerdote que le asignaron, pero escribió una nota desde la cárcel, la cual es conservada por el Vaticano. 13. El Vaticano ganó dinero con el Holocausto. El periodista estadounidense Gerald Posner asegura que el Vaticano no solo ayudó a escapar a miles de nazis de Europa destruida por la guerra que iniciaron, sino que también participó en el contrabando de oro, arte y otras propiedades que fueron saqueadas a los judíos y a los enemigos de los nazis durante la guerra. Según el periodista, el asesor financiero del Vaticano, Bernardino Nogara, fue uno de los numerosos espías nazis. Supuestamente, este instituyó un horrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas. Y como el Vaticano era un inversor y no un asegurador directo, no tenía que devolver nada del dinero ganado por medio de este esquema. 14. La excomunión de Martín Lutero. El Archivo Vaticano guarda la carta escrita por el Papa León X en nombre de la bula papal y en la que le prohíbe la entrada a la iglesia a Martín Lutero en el año 1521. Martín Lutero fue un fraile y teólogo de la Orden de los Agustinos en Alemania, quien también se convirtió en uno de los principales exponentes de la Reforma que provocó la división del cristianismo en dos grupos, católicos y protestantes. En su caso particular, lo que terminó por convencer a Martín Lutero de que no quería formar parte de la Iglesia fue la venta de las indulgencias que impulsó el Papa León X, que consistía en que la Iglesia le concedería el perdón de sus pecados a cualquier persona que contribuyera económicamente
En ese momento, para la construcción de la Catedral de San Pedro, Lutero desobedeció la autoridad del Papa León X al negarse a la venta de indulgencias, lo que provocó su excomulgación en 1521. 15. Cambio de nombre para reducir las teorías conspirativas. En el 2019, el Papa Francisco le cambió el nombre de Archivo Secreto Vaticano a Archivo Apostólico Vaticano, sin ningún otro efecto, pero con una clara intención: frenar las teorías conspirativas y darle un nombre más adecuado. El prefecto del archivo, Sergio Pagano, dijo tras el cambio: para evitar fáciles malentendidos que este título provocaba o podía provocar en las lenguas modernas, incluido el italiano, con el uso del término secreto, el Papa Francisco creyó oportuno, creo que con razón, abandonar este término, ahora incómodo y engañoso, y sustituirlo por el término apostólico. En la práctica este equivale a secreto, porque en latín tanto secretum, que significa separado privado, como apostolicum, que viene del Dominus Apostolicum, que significa solo el Papa, designan la misma realidad, también jurídica. 16. Filtraciones de documentos secretos del Papa Benedicto XVI. En el 2012 salió a la venta uno de los libros más polémicos de los últimos tiempos, Su Sanidad, escrito por Gianluigi Nuzzi. Este libro se basó en la información contenida en los documentos secretos del Papa Benedicto XVI, que fueron expuestos por su mayordomo, quien se los envió personalmente a Gianluigi Nuzzi. Estos documentos provocaron una investigación interna, y es que se reveló, entre muchas cosas, una enorme cantidad de obispos que habían roto sus votos de celibato y un sinfín de casos y acusaciones de abusos sexuales que involucraban a la Iglesia. La situación escaló a tal punto que, como muchos recordarán, el Papa Benedicto XVI tuvo que renunciar al pontificado, el primero que lo hacía en más de 6 siglos. 17. Pergamino de oro. En el año 961, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I, le envió un pergamino de color púrpura y escrito en oro al Papa Juan XII para establecer una alianza con la Iglesia y formar un reino más estable en Italia. Sin embargo, esta alianza nunca pudo ser realmente productiva para ninguna de las partes. 18. Impuesto eclesiástico de Hitler. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, también conocida como el Banco del Vaticano, a lo largo del tiempo se ha visto envuelto en muchos escándalos. Uno de los más controvertidos fue el de un supuesto trato con Hitler, en el que, según el periodista Gerald Posner, cada año el Vaticano recibía el llamado impuesto eclesiástico de Hitler. Esta era una cantidad enorme de dinero que los nazis le entregaban a la IOR, y que no podía ser rastreada por los bancos occidentales. Así que se cree que el Banco del Vaticano fue utilizado para almacenar y lavar miles de millones de dólares. 19. Juicio contra Galileo. Galileo Galilei se convirtió en uno de los científicos más famosos del mundo y fue el primero que se atrevió a cuestionar las creencias de la Iglesia sobre el movimiento de la Tierra con respecto al Sol, las cuales eran que la estrella giraba alrededor de la Tierra. Las observaciones de Galileo llevaron a concluir que en realidad era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, motivo por el que en 1633 la Inquisición lo condenaría a arresto domiciliario hasta su muerte 9 años más tarde. Por supuesto, también se le prohibió esparcir sus ideas o dar clases. Sin embargo, la teoría heliocéntrica de Galileo fue aceptada por la Iglesia en el siglo XVIII. En el Vaticano se conservan los documentos del proceso de Galileo. 20. Carta de Miguel Ángel. Los archivos del Vaticano también guardan la carta que escribió el célebre artista Miguel Ángel al obispo de Ceneza. En esta, le advertía que los guardias del Vaticano llevaban 3 meses sin cobrar su sueldo y que, como consecuencia, los uniformados estaban amenazando con dimitir. Hay que destacar que Michelangelo Buonarroti, como se llamaba realmente, tuvo a varios papas de mecenas. Durante el papado de Julio II fue que pintó la bóveda de la Capilla Sixtina. Años después, y por encargo del Papa Clemente VIII, y luego por el Papa Pablo III, pintó el Juicio Final. Así que, debido a la larga relación del artista con el Vaticano, la carta no sería extraña y seguramente deben haber más. 21. Anulación de matrimonio. La carta escrita por Enrique VIII al Papa Clemente VII para solicitarle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón es uno de los documentos más preciados que se guardan en los archivos del Vaticano, la cual incluso inspiró novelas y películas. El motivo de la carta es que Enrique se había enamorado profundamente de Ana Bolena y deseaba una sola cosa:
casarse con ella, pero para poder hacerlo primero debía divorciarse, algo que no estaba permitido ante la Iglesia en aquella época. Así que, a pesar de que su pedido había sido firmado por varias decenas de miembros del clero, entre los que se incluye el arzobispo Canterbury, el Papa rechazó la solicitud, lo que motivó a Enrique llegar al extremo de divorciar a Inglaterra de la Iglesia Católica. En 1531 logró que la Cámara de los Lores lo designara jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, y con tal poder expropió los bienes de la Iglesia en el país y suspendió los pagos de aportes económicos al Estado papal. Así nació la Iglesia Anglicana en Inglaterra. 22. Jesús no existió. Algunas teorías conspirativas aseguran que existen pruebas de que Jesucristo no existió y que el Vaticano las oculta. Estas teorías se basan en la creencia de que en los archivos del Vaticano existen documentos que prueban comunicaciones entre San Pablo y el emperador Nerón, en la que hablan sobre la existencia de Jesús. El Vaticano es una de las instituciones más antiguas y misteriosas del mundo, una que acumula más de 1000 años de información importante en uno de los lugares más custodiados y seguros que existen, y que muchos creen que también oculta secretos que podrían cambiar la forma en que vemos la vida.